de este tiempo juntos. Tenemos todavía una sesión más, ¿no? Pero vamos a ir ya llegando a algunas conclusiones sobre el tema que estamos tratando. Quiero comenzar con un texto que mencioné el primer día, que es Hechos 17, y la luz que nos da acerca no solamente de nuestra condición humana, sino de cómo responde también la enseñanza y predicación apostólica a ella. Si os parece, vamos a empezar leyéndolo en Hechos 17, a partir del verso 16, su texto de Pablo en Atenas. Dice en Hechos 17, verso 16, que Pablo los esperaba en Atenas y cuando su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían qué querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron el areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos, los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros que estaban también con ellos. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a pedirle que Él nos hable. Vamos a empezar con oración. Oh Dios, queremos darnos cuenta, Señor, de la realidad de quién eres tú en este mundo. También lejos, Señor, de ese pueblo que ha conocido la realidad de quién tú eres desde el principio. Como aquellos gentiles de la antigüedad, también nosotros vivimos en nuestra propia Atenas y necesitamos, Señor, la sabiduría para saber cómo hablarle a esta ciudad y cómo también, Señor, ese mismo mensaje apostólico también es la respuesta para todo aquello que el ser humano sigue necesitando y buscando, palpando y tanteando en la oscuridad, como hacían aquellos atenienses. Señor, danos sabiduría también para ello y que podamos aprender, Señor, de tu palabra una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Partimos de la base de que la palabra de Dios, como veis aquí, nos dice que todo ser humano es religioso. Claro, es religioso de una forma diferente a como ellos creen que es un religioso. Un religioso para ellos es la persona que va a un templo, tiene un credo, sigue un sacerdocio
confiesa la realidad de un Dios trascendente, y por eso es que, como no es su caso, ellos no creen ser religiosos. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que todo el mundo sirve a Dios o a ídolos, al verdadero, auténtico Dios o a dioses falsos en su lugar. Por eso, si os fijáis, nuestro texto comienza diciendo que lo que llena el espíritu de Pablo, le enardece, según llega a Atenas, dice en el versículo 16, es la idolatría. De una forma clara vemos que la perspectiva en la Biblia no es entre creer o no creer, ¿no? Sino creer en el Dios vivo y verdadero o creer en un ídolo. Claro, y esto es lo que la mayoría de nuestros contemporáneos y vecinos no son conscientes. Ellos no piensan que sirven, ¿no? Que creen en nada más allá de sí mismos o de ciertos valores que consideran que son importantes. Pero no se dan cuenta hasta qué punto verdaderamente tienen ídolos, dioses que sirven. Es conocida la forma en la cual el pastor de Nueva York, Tim Keller, ha descrito la idolatría en un maravilloso libro que tiene sobre ello, como una triple relación que tenemos con los ídolos o con los dioses falsos. Él observa en la escritura, en la totalidad de ella, que tenemos una relación realmente compleja con ellos, ¿no? En primer lugar, observa que la relación que tenemos es una relación tan profunda que es afectiva, lleva el corazón mismo del ser humano. Esto es por lo que es tan difícil, ¿no? Percibir, en primer lugar, nuestra idolatría. Cuando uno tiene su corazón puesto en algo, sencillamente no atiende a nada que te puedan decir en contra de lo que es el objeto de tus afectos, ¿no? De tus emociones. Toda tu tendencia natural, ¿no? Es simplemente a defenderlo. Y él observa cómo, tanto en los salmos como en la enseñanza profética, los ídolos tienen un papel de ceguera sobre el ser humano. Tienen ojos, pero no ven, ¿no? Como dice la escritura. Y eso hace que la mayor parte de la gente no reconozca su idolatría. Cuando le dices, bueno, es que tú vives para esto, ¿no? Es que esa persona es realmente el centro de tu vida. No, no, o sea, no te lo reconocen, nunca lo aceptan. ¿Por qué? Porque te estén engañando, porque no quieran ser sinceros. No, sencillamente porque no lo ven, no lo entienden, no pueden realmente aceptar que ellos tienen esa relación afectiva. También vemos como esos ídolos en los cuales ponemos nuestro corazón, ¿no? Nos atan de tal forma, ¿no? Que no podemos librarnos de ellos. Una y otra vez uno puede intentar tomar distancia, ¿no? Pero está como preso, cautivo. ¿Por qué? Porque es un problema de corazón. Si fuera una cuestión que simplemente por un cambio de conducta se pudiera tener otra forma de vida, uno podría plantearse, ¿no? Un programa por el cual librarse de esa dependencia. Pero como es una cuestión de corazón, realmente estamos cautivos de ellos. La relación entre idolatría y pecado es compleja en la Biblia, ¿no? Pero vemos que es muy estrecha. Igual que si pecamos es porque amamos el pecado, ¿no? Que es lo que la Escritura nos dice una y otra vez, ¿no? Es probablemente el acto más libre del ser humano. O sea, cuando hacemos a mal, es de nuestra propia parte que lo hacemos, ¿no? Es algo que hacemos sin que nadie te ponga, ¿no? Una pistola en la cabeza para hacer el mal. Es un acto puramente libre. Sin embargo, cuando hablamos de él, lo hacemos como si nos fuéramos forzados por las circunstancias, ¿no? Que hacemos cosas porque no tenemos más remedio, ¿no? Que no teníamos otra salida, ¿no? Esa ceguera, por lo tanto, que se une con esa esclavitud de corazón, hace que, por lo tanto, como dijimos al principio, ¿no? Una apologética que solamente va dirigida a lo intelectual, a lo racional, sencillamente desconoce el problema del ser humano, que es un problema de corazón en la luz de la escritura. Es un problema que llega a la esfera de los afectos. Por eso es que tanta literatura, enseñanza y enfoques de la apologética que nos quieren dar razones, ¿no? Argumentos, ¿no? Que nos quieren dar las evidencias para responder, ¿no? Muchas veces dejan indiferente a la persona que las escucha. ¿Por qué? Porque su problema no es un problema simplemente de cabeza, ¿no? Un problema intelectual. Es una cuestión afectiva, ¿no? Que tiene que ver con su corazón. Keller observa también que la relación con los ídolos que tenemos es una relación de autoridad. O sea, si algo deja claro la escritura es que tu Dios es aquel a quien sirves, ¿no? El lenguaje por el cual, como dice la canción de Dylan, todos servimos a alguien, todos servimos a algo. Hay algo y alguien siempre para lo cual vivimos. Y
estamos regidos en nuestra vida por ello. Puede ser una ideología, algo que parece más grande que ti mismo, ¿no? Pero puede ser la persona que tú quieres, simplemente, para la que vives, y gira toda tu vida en torno a esa persona, ¿no? Puede ser una actividad de trabajo, o puede ser incluso tu familia, cosas muy dignas. O, ¿por qué no? Atrevámoslo a decirlo, también puede ser la iglesia, ¿no? Puede ser el ministerio cristiano, ¿no? Personas que hacen de ello incluso un ídolo, ¿no? Por el cual su vida, la compensación que buscan, la motivación, el estímulo, gira no por Dios mismo, ¿no? Sino en esa actividad, ¿no? En la cual encuentran ellos finalmente que es el sentido de su vida. Eso hace, claro, que se viva esa idolatría como una esclavitud, ¿no? La experiencia que tiene toda la persona que sirve a algo o a alguien es que está dominada por ello, ¿no? Entonces se ve sujeta, ¿no? Como el que está esclavo a la voluntad, ¿no? De otro, ¿no? En su vida. La tercera característica que Keller marca, ¿no? Acerca de la idolatría es la más característica todavía en la Biblia, la religiosa, ¿no? O sea, cuando nosotros servimos un Dios, un ídolo falso, no solamente tenemos una relación afectiva, una relación de autoridad, de dominio, ¿no? De esclavitud, sino que también tenemos una relación religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo admiramos, que aquello para lo que uno sirve y lo que vive, para aquello que uno realmente tiene el centro de su vida, en el fondo, lo que le produce realmente es una admiración extraordinaria. O sea, realmente vive subyugado, ¿no? Dominado, pero también verdaderamente siempre bajo el hechizo, ¿no? La fascinación que eso produce. Esto es lo más parecido a una experiencia religiosa que uno tiene. Por eso es que hay muchas cosas en la vida que se viven casi con misticismo, ¿no? Aunque no tengan nada de trascendente en ello. Malcolm Muggeridge, el que fuera famoso periodista de la BBC, convertido al catolicismo, ¿no? Él decía siempre en su crítica del materialismo, ¿no? Que el erotismo, ¿no? Es el misticismo del materialismo, ¿no? O sea, porque cuando la persona materialista quiere hablar de algo que le sobrecoge, que le parece mayor que toda experiencia humana, habla del sexo, ¿no? Y él observa por ahí del sexo, adquiere un carácter casi místico, ¿no? En la forma en que se habla de ello, ¿no? Bueno, ha ocurrido con la adicción a sustancias, con muchas cosas en la vida que se ve claramente su elemento religioso. Pero sin ir tan lejos, claro, veamos el dinero y el poder que tiene en nuestro mundo, cómo se le atribuye casi una fuerza mágica, ¿no? Para resolver todos los problemas. Si tienes dinero, no hay nada de lo que preocuparse, ¿no? El dinero y la economía funcionan por un extraño equilibrio por el cual, si dejas libertad para la oferta y la demanda, todo se equilibra magistralmente, según la teoría del liberalismo clásico, ¿no? De tal forma que no hay que intervenir, simplemente dejar la libertad, que la economía por sí misma hace que todo se armonice, ¿no? O pensemos el culto al cuerpo, ¿no? Por el cual muchos, claro, una mañana como hoy están en el gimnasio, ¿no? O haciendo deporte y van a ese lugar de culto, ¿no? Y tienen su propio sacerdocio, ¿no? Y siguen las disciplinas que implica también semejante religión, ¿no? El esfuerzo sobrehumano, ¿no? Que muchas veces parece que tienen que poner, ¿no? Para poder mantener su cuerpo en condiciones, ¿no? ¿No es esto también una forma de culto, ¿no? Se considera como que cuando cuidas así, claro, de tu propio cuerpo, estás logrando lo más importante en la vida, ¿no? Que es lo realmente fundamental. Y luego, claro, cuando viene una enfermedad de repente o llega algo que no te esperas, ¿no? Tengo delante de mi casa, vivo en el centro de Madrid, en Malasaña, maratones ahora últimamente casi cada domingo, ¿no? Llega este tiempo del año en que enseguida pasan maratones en la puerta de casa. Y me asombraba el domingo pasado al ir al culto, ¿no? Que cuando salía uno ya cansado del maratón, ¿no? Lo primero que hacía era encender un cigarrillo, ¿no? Y decía, esto es increíble, ¿no? O sea, qué absurdo, ¿no? O sea, estar arrastrando allí su grasa como puede en medio del esfuerzo para luego fumarse un cigarrillo. O sea, qué tipo de cuidado del cuerpo, de salud es esta, ¿no? Pero somos así de contradictorios, claro, ¿no? Supongo que él mismo se daba cuenta de lo realmente ridículo de lo que hace, ¿no? Porque finalmente ese ídolo también te decepciona. Claro, tú puedes tener un concepto altísimo de algo, de alguien, ¿no? Pero llega un momento siempre en que se te abren los ojos, ¿no? Que muestras que no es una realidad tan maravillosa como habías pensado, ¿no? Que tiene su lado oscuro, que también inevitablemente te lleva a ello.
Entonces, lo primero que encontramos en Hechos 17 es el marco, y el marco es la idolatría. Yo creo que esto es importante entenderlo. Si queremos acercarnos y hacer puentes en este mundo, tenemos que comprender que esto es un mundo lleno de ídolos. Nietzsche decía en su libro El crepúsculo de los dioses, ¿no? Que en este mundo hay tantos ídolos como personas, ¿no? O sea, toda la gente vive para algo, para alguien. El problema es que no viven para lo mismo. Y entonces, claro, cuando miras el mundo dices, bueno, no está dominado por una religión, como cuando a veces hay un estado totalitario, ¿no? En el cual todo se une como una especie de culto común, ¿no? En nuestro mundo todo es más complejo, ¿no? La gente vive para diferentes cosas, ¿no? Pero desde luego hay tantos ídolos como en el corazón humano siguen albergando, ¿no? Hay una famosa frase de Calvino también sobre ello, ¿no? Que el corazón es una fábrica constante, ¿no? De ídolos, de dioses, porque cambian también de un tiempo a otro. Hay un momento en el cual vives para algo y va con la edad, con la experiencia, con las circunstancias, ¿no? Que lo que en un principio algo te llenaba, te entusiasmaba, llega otro momento que ya te deja incluso frío, ¿no? O indiferente, y has encontrado algo que te parece más atractivo, ¿no? Que es más llamativo. Y entonces constantemente vas reemplazando, ¿no? Se produce ese elemento característico de la idolatría en la Biblia, que es también la sustitución, ¿no? Es el reemplazo, es el sucedáneo del Dios vivo y verdadero con algo que se parezca, que sea como semejante, pero que sin ser realmente ese Dios vivo y verdadero, ¿no? Entonces busca siempre algo que tenga cierta similitud, que es lo que el apóstol encuentra en esta idolatría de Atenas, ¿no? La famosa expresión del Dios no conocido al cual ellos adoran te muestra hasta qué punto realmente la religión idólatra es una sustitución. O sea, por un lado, verdaderamente estás sirviendo algo que parece superior a ti mismo, ¿no? Ese Dios al cual ellos habían dedicado también ese altar, ¿no? Pero al mismo tiempo es alguien que no es conocido, que lo muestran en esos términos también, que parece que se expresaba ese culto, ¿no? Y él observa, dice que en todo observo, versículo 22, que sois muy religiosos, ¿no? Por lo tanto, la tradición evangélica, cuando habla de que la religión es diferente a Cristo, ¿no? No está expresando un particular prejuicio que nosotros tengamos antirreligioso, ¿no? Es cierto que los que nos hemos educado en la Iglesia a veces le tenemos casi una manía irracional a todo lo que es clerical, ¿no? Yo he tenido una educación evangélica y tengo un poco ese rasgo puritánico iconoclasta, ¿no? Que voy a una iglesia y me pongo nervioso enseguida con las imágenes, vas a un museo y ves todo el barroquismo de estas imágenes que salen en Semana Santa, ¿no? Y te produce aversión, rechazo, o sea, no es que te deje indiferente, ¿no? Es que realmente te molestan incluso, ¿no? La estampita, ¿no? Todo este culto que hay, ¿no? A mí me molestan ya hasta las películas de Jesús, o sea, no las soporto. Prefiero casi una cosa secular, ¿no? Que fuera pagana a la representación de lo religioso, ¿no? Claro, hay un prejuicio protestante sobre lo que consideramos religioso, pero que tiene una base bíblica también. O sea, ciertamente que ha llegado a un exceso, a veces en casos como el mío, que es extremo, pero sin embargo, es cierto que la religión no es lo mismo que Cristo. Y eso es lo que dice Pablo. Observo en todo que sois muy religiosos, pero eso no quiere decir que en modo alguno estuvieran ni a medio camino de la verdadera fe, ni que fuera otra expresión de la fe, otra forma diferente de la fe. No son en definitiva como en el Vaticano II, algunos teólogos católicos dijeron cristianos anónimos, ¿no? Esta expresión que se atribuye, bueno, por un lado a veces a Schillebeeckx, este teólogo holandés, otros también la atribuían a un teólogo francés, ¿no? Decía que el problema de la gente es que son cristianos y no lo saben, ¿no? Entonces, la ventaja y la misión de la Iglesia era que tú conoces lo que otros no conocen, digamos, es una ventaja epistemológica de conocimiento. Entonces, la misión, como veis a veces a los misioneros católicos cuando hablan, ¿no? Y han venido de África y dicen, no, hemos aprendido muchísimo. Allí es increíble, ¿no? Nosotros, más que dar, lo que hemos hecho es recibir, ¿no? Recibir, ¿no? Y dices, bueno, tanto dinero, tanto esfuerzo, ¿no? Para aprender y recibir, ¿no? Pero es ese lenguaje por el cual ellos también reconocen, ¿no? Que ellos no van a traer la fe. La fe la tienen ya allí. O sea, ellos no vienen a comunicar o transmitir algo que no tienen. Vienen a recibir de esa misma fe que tienen, ¿no? Y claro, llega hasta el punto de hablarse del Cristo del hinduismo, ¿no? Del Cristo de cualquier otra religión no cristiana, ¿no? Que ven como que estuviera de alguna forma desconocido o ignorante a él. Y utilizan textos como el que en el nuestro de esta mañana para decir también que hay un Dios no conocido, que la gente sirve verdaderamente a Dios pero no lo conoce. Pero claro, ese es el sentido de las palabras del apóstol. Yo creo que no. La religión de la que está hablando, yo creo que
es el reconocimiento de su idolatría. Lo que vemos es una combinación, por un lado, entre la proclamación que va a hacer a continuación de ese Dios verdadero, ¿no? Y de los ídolos que ellos tienen. Realmente te lleva en ese sentido a perspectivas, ¿no? Como la que encontramos en la escritura muchas veces, ¿no? Voy a citar un caso de un proverbio, en Proverbios capítulo 26, en los proverbios que hay en el capítulo 26, el verso que lleva el, el, el número 5, ¿no? De ese capítulo 26, que dice así, después del verso 4. Leo los dos, el 4 y el 5. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y luego dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Aparentemente hay como una contradicción, ¿no? En este proverbio, ¿no? O sea, por un lado te dice, no te pongas, ¿no? En la necedad al argumentar con el otro en su desconocimiento, pero por otro lado te está diciéndole, respóndele, ¿no? A ese necio como merece, ¿no? Dale como argumentos, ¿no? Entonces te quedas pensando, bueno, ¿en qué quedamos, no? O sea, ¿se trata de hablar como él habla o todo lo contrario, ¿no? O precisamente no utilizar su lenguaje, ¿no? Yo creo que aquí es una de estas enseñanzas paradójicas de la escritura, ¿no? Que te muestra la dificultad de lo que estamos viendo, ¿no? En este curso, ¿no? La realidad de cómo, por un lado, tenemos que dar razones de la fe, pero por otro lado, ¿no? Vemos que realmente no consiste, ¿no? El transmitir la fe en dar razones, ¿no? Y aquí lo pone en términos de la necedad, ¿no? Claro, la necedad es el efecto más evidente, yo creo que muchas veces somos ciegos del pecado, ¿no? La transgresión, la desobediencia, lo que es claramente en contra de la ley de Dios, lo vemos muy claramente. Pero nos cuesta más ver el efecto del pecado que tiene en esta falta de entendimiento, ¿no? De comprensión, ¿no? Que llama aquí la escritura en su sabiduría bíblica la necedad, ¿no? Pero es una de las terribles tragedias, claro, del pecado en la vida humana, el hecho de que seamos tan tontos, ¿no? O sea, realmente esa necedad es tan profunda que finalmente no nos damos cuenta de hasta qué punto no entendemos, no comprendemos, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes errores de las teorías conspiratorias, ¿no? Que le atribuyen esta sabiduría, esta inteligencia del mal tan perfecta, ¿no? Por el cual saben perfectamente lo que están haciendo y van a lograr su propósito en el mundo, porque esto es una agenda ya establecida por el globalismo, ¿no? Para cumplir en este tiempo determinado. Y no se da cuenta de lo que la Biblia también nos enseña del problema del pecado. El problema del pecado no es que el mal sea sutil solamente y aparentemente inteligente, es que el mal es necio en el fondo. Por lo tanto, cuando se propone también hacer algo, como ocurre una y otra vez, fracasan. Esta es la realidad, lo que vemos en la vida una y otra vez, ¿no? Hay proyectos que se levantan y ellos mismos se autodestruyen, ¿no? Como la cultura de Babel es algo que finalmente intenta crearse una identidad por sí misma, ¿no? Levantándose un nombre como Dios, pero finalmente la confusión es lo que acaba que la obra sea abandonada, porque no son capaces siquiera de entenderse entre ellos, ¿no? Y esto es lo que ocurre tanto en los proyectos utópicos, ¿no? Como en todo gran programa, ¿no? Que la humanidad se plantee, ¿no? Está marcado por la necedad. Por lo tanto, en un sentido, no tenemos que partir de esa necedad cuando argumentamos de la fe cristiana. Yo aquí lo aplico en el sentido de la idolatría, ¿no? O sea, tenemos que reconocer lo que es la realidad de la idolatría, lo diferente que es del conocimiento del verdadero Dios. Pero al mismo tiempo es como si el apóstol utilizara el marco mismo de esa idolatría para hablar del Evangelio. O sea, hay una paradoja en la metodología apostólica aquí en Hechos 17 que no acabas del todo de comprender, ¿no? Por un lado, hay como lo que parecen elogios, reconocimiento de la religiosidad de ello, y a continuación lo que ves es un ataque frontal, ¿no? Directamente a su desconocimiento de Dios, ¿no? Pero yo creo que es un poco la paradoja que vemos aquí en el proverbio, ¿no? Por el cual finalmente el ser humano tiene que reconocer, ¿no? Esa necedad que hay en él. ¿Cuáles son los elementos que aquí se destacan, ¿no? En esta exposición? Una vez puesto el marco, ¿no? Lo que hace el apóstol aquí es poner el marco de lo que es la exposición misma de su mensaje, ¿no? Y parte del hecho del creador, en primer lugar. Comienza diciendo aquí el apóstol en Hechos 17, ¿no? Que ese Dios ha hecho el mundo, todas las cosas que en él hay. Es el Señor del cielo y de la tierra.
Por lo tanto, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara algo, porque Él da la vida, el aliento, todas las cosas. Vemos que de una forma clara ese Dios creador es puesto en su trascendencia por encima de lo que es simplemente un invento, una creación, una imaginación del ser humano. Claro, uno diría, ¿en qué sentido, no? El ídolo de Romanos 1, con el cual la criatura, la creación de Dios se convierte en Dios, es un producto del ser humano, es un invento o una imaginación del ser humano. Bueno, es creado por Dios, claro, la naturaleza y todo lo que en el paganismo y en la religión falsa adoraba el ser humano, era originalmente, finalmente, hecho por la mano divina. Sin embargo, al convertirlo, claro, en algo trascendental, algo sobrehumano, ¿no? En un poder superior a lo que había, que todo lo controlaba, ¿no? Se convierte, digamos, en un producto de la imaginación humana por lo que le atribuyes a ello. Yo creo que lo explican muy bien los salmos y los profetas bíblicos cuando te expresan la figura del ídolo, ¿no? Tiene manos, pero no hace nada. Tiene boca, pero no habla realmente. Tiene ojos, pero no ve nada. Tiene oídos, pero no oye, ¿no? O sea, tiene los rasgos que tú reconocerías de la humanidad, pero en el fondo son como una proyección, un reflejo tuyo. Dicen lo que tú quieres decir, hacen lo que tú hagas, ¿no? En definitiva, dependen de ti. Claro, tú puedes decir, el dinero lo mueve todo en el mundo. Quien tiene dinero no tiene de qué preocuparse. Bueno, pero ese dinero, ¿cómo se consigue? No te lo da el dinero en sí mismo. Lo tienes tú que conseguir, mantener, ¿no? Y afanarte una y otra vez para poder multiplicarlo. Por lo tanto, el dinero será un Dios, pero es un Dios que depende de ti. O sea, no tiene una fuerza por sí mismo, no te caen los billetes del cielo, no salen de las alcantarillas, te requiere a ti el sacrificio, el esfuerzo para lograrlo, ¿no? Cuando tú quieres mantener tu cuerpo de esa forma, claro, tienes que ejercer una disciplina, ¿no? Un sacrificio también, una y otra vez, ¿no? Por lo tanto, tendrá muchos beneficios, ¿no? El cuerpo sano, pero no viene por sí solo, depende de ti mismo. Por lo tanto, aquello que tú estás adorando y sirviendo, en el fondo realmente hay un reflejo de ti mismo, de lo que tú mismo dices, lo que tú mismo haces, ¿no? Lo que tú mismo ves, ¿no? Es como si no fuera más que un espejo, ¿no? En el cual tú mismo estás mirando y atribuyéndole lo que eres, ¿no? La experiencia, por ejemplo, de amor romántico, ¿no? Es muchas veces como una epifanía, ¿no? En la cual tú reflejas en un espejo lo que quieres ver en la otra persona, ¿no? Entonces tú has encontrado la media naranja, ¿no? La persona de complemento ideal de tu vida. Pero claro, son tus sueños, ilusiones lo que proyectas en esa persona, ¿no? El desencanto viene, claro, cuando esa imagen no corresponde a la realidad. Esa persona no es la construcción que tú has hecho mentalmente de quién es, ¿no? Entonces, hay un momento de decepción que yo creo que es en el cual el ministerio apostólico ve también la oportunidad, ¿no? De la presentación del Evangelio. Cuando la persona está satisfecha en su idolatría, es muy difícil que atienda a nada más, ¿no? Está tan lleno de ello en su corazón, en toda su vida, ¿no? En su admiración, que realmente no puede verle en modo alguno sus sombras. Pero cuando la persona empieza a descubrir que no son lo que pensaba, esas cosas para las que vivía, entonces es cuando surge, digamos, la oportunidad que el apóstol utiliza aquí. Esa oportunidad es mostrar que hay un Dios trascendente, que está por encima de todo lo que tú sirves, ¿no? Y consideras. Ese ha creado al ser humano, o sea, a nosotros, a nuestra propia imagen. Ha hecho todo el linaje de los hombres para habitar sobre la faz de la tierra, ¿no? Prefijándole el orden de los tiempos y los límites de su habitación, ¿no? En el fondo, claro, ese ansia y deseo que vivíamos el penúltimo día de conexión, de pertenecer a una totalidad más allá de ti mismo, ¿no? Viene, claro, de una realidad creada. Hemos sido creados como parte, ¿no? De una conexión que no solamente nos relaciona con Dios y la naturaleza, sino el uno con el otro, ¿no? En cierta forma, cuando todo ser humano busca, ¿no? Esa conexión, ¿no? Con la totalidad, sea la naturaleza o sea con otros seres humanos, ¿no? Lo que está es expresando, ¿no? Esa realidad de haber sido creado, ¿no? A la imagen de Dios para tener relación, ¿no? Los unos con los otros, ¿no? El problema que ocurre, claro, cuando no logra esa conexión, ¿no? Como tantas veces ocurre, ¿no? Incluso con aquellos que crean grupos diferenciados, ¿no?
Mencionábamos el caso, por ejemplo, de LGTB, ¿no? Creas tú una comunidad en base a tu propia orientación, a exclusión de las demás, ¿no? En la cual vas a vivir esa realidad que te parece plena. Pero claro, cuando empiezas a descubrir las tensiones que hay dentro de ese grupo, ¿no? Cómo cada letra del colectivo está en conflicto con la otra, ¿no? Cómo finalmente hay contradicciones que no encajan, empieza a venir el desencanto, ¿no? Y ves que realmente las cosas no son tan maravillosas como piensas, ¿no? Y entonces descubres que esa conexión, que esa totalidad no la logras, ¿no? Es paradójico que mucha gente que habla de solidaridad, ¿no? Muchas veces es la que parece más incapaz de poder mostrarla, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una tensión en esa búsqueda de conexión en la totalidad entre nuestro afán individualista de ti mismo y de estar tú en el centro de todo y al mismo tiempo querer conectarse con los demás, ¿no? Tienes miedo a la soledad, ¿no? Tienes miedo, digamos, al rechazo, pero por otro lado vemos que de alguna forma no quieres perderte, ¿no? En medio de la masa, quieres mantener tu distinción, ¿no? Tu diferencia, ¿no? Y esto crea tensiones que esa ansia, ¿no? De búsqueda en la totalidad no puede resolver, ¿no? Por sí misma, ¿no? Sin embargo, vemos aquí, como en la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que de un mismo linaje, ¿no? Ha hecho así a todo ser humano, ¿no? Para que habite sobre toda la faz de la tierra, ¿no? Y le ha prefijado el orden de los tiempos, ¿no? Así que es en él, finalmente, que encontramos esa armonía con la totalidad, porque en él nos movemos y somos, ¿no? Aunque palpando todavía no percibamos la realidad de quién es él, vemos que somos el linaje suyo. En segundo lugar, otro de las fuerzas magnéticas, digamos, que mueve al ser humano es la necesidad de una forma de vivir, ¿no? Es lo que definíamos como la norma, ¿no? El considerar que en el fondo la vida tiene que tener ciertas reglas, ¿no? Pero al mismo tiempo, paradójicamente también, nuestro deseo de vivir al margen de ellas, ¿no? De ser totalmente independiente de ellas. Y vivimos en esa tensión. Por un lado, quieres establecer leyes, normas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con la nueva izquierda, ¿no? Que en principio surge de contextos totalitarios como el español, ¿no? En el cual había una dictadura, todo estaba arreglado en leyes para cualquier cosa, ¿no? Y todo era condenado con penas, pues desde el adulterio a cualquier tipo de conducta moral se tenía una pena en el código civil, y vemos cómo al mismo tiempo, claro, cuando esa izquierda luego ha progresado, lo que hace es poner una ley detrás de otra y todas son punitivas, todas tienen toda multitud de penas que van desde la libertad de expresión, o sea, si tú dices algo en contra de lo que consideran que es un valor, pues ya tiene una pena directa y hay como constantemente una búsqueda retributiva. ¿Por qué? Porque se sigue necesitando normas. Entonces, una y otra vez tienes que establecer unas normas para establecer esa forma de vida que tú buscas, ¿no? Aunque al mismo tiempo quisieras vivir al margen de ellas, ¿no? Independiente de esas normas, ¿no? Claro, el Evangelio, lo que nos vemos también, que igual que nos presenta la verdadera totalidad, ¿no? En ese Dios que predica aquí, en el mensaje apostólico y que va a anunciar en Cristo, te muestra que la norma, la justicia que realmente finalmente va a realizarse es la de Cristo Jesús. Y es por eso que a continuación pasa de la creación al juicio, ¿no? Y uno dice, bueno, menudo salto, ¿no? O sea, pasa del hecho de ser Dios creador al que va a ser juez. Pero claro, esta es también la lógica del Evangelio, ¿no? Igualmente que en él encontramos el todo, ¿no? Él también finalmente es la norma por el cual Dios ha establecido por ese varón, fijaos el énfasis con el que hace al final, versículo 31, aquel varón a quien ha designado, ¿no? Le ha establecido que un día juzgará, ¿no? A los vivos y a los muertos, ¿no? O sea, Dios ha establecido una justicia, ¿no? Y la ha personalizado en el Señor Jesucristo. Él va a ser el juez finalmente. Es ante Él que debemos todos responder, ¿no? Por lo tanto, finalmente, nuestra justicia que va a traer nuestra condena o aceptación, la absolución, ¿no? O finalmente nuestra perdición tiene que ver con Cristo Jesús. Él es realmente, finalmente, la norma y la justicia última, ¿no? A la cual nos enfrentamos, ¿no? Como veis, va apuntando al hecho de que finalmente lo que está en ese ansia natural de todo ser humano solamente se cumple en la persona del Señor Jesucristo.
Y él lo va mostrando desde la realidad primero de Dios, ¿no? Que es el que está anunciando como creador, el que nos ha hecho a imagen y semejanza, pero que luego finalmente muestra claramente que está en Cristo Jesús, como ese Dios hombre, ¿no? En cierto sentido, claro, vemos que el Evangelio es Cristo, ¿no? Pero parte de esa revelación también de ese Dios desde el principio, ¿no? De ese Dios creador, pero también de ese Dios juez, ¿no? La situación en la que el ser humano se encuentra es literalmente, como dice el Evangelio, de perdición, perdido, ¿no? No encuentra una salida, se ve como encerrado en un laberinto. Esto lo vemos tanto a nivel colectivo, ¿no? En la situación en la que vivimos, por la cual el mundo, ¿qué pueden ofrecer los políticos, ¿no? ¿Qué puede ofrecer las empresas y las estructuras sociales, ¿no? Se ve uno como perdido en un laberinto en el cual no ves la salida, no ves realmente cuál está la esperanza, ¿no? De esa liberación que tú ansías, ¿no? Y en ese sentido lo vemos también personalmente, individualmente. Cuando tienes un problema, una adicción, te ves sujeto, dominado por ello, te ves incapaz, ¿no? De poder controlarla. Estás totalmente sujeto, dominado a ella, te ves sin salida. Por eso es que tantas veces el cristianismo se ha descrito como un mensaje de redención. Es un mensaje de liberación. Packer solía describirlo así siempre, ¿no? Para mostrar la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Decía, es una religión, si quieres decirlo, pero una religión de rescate. A diferencia de otras religiones, que lo que son es una búsqueda de iluminación, el gnosticismo, una sabiduría superior, ¿no? Una búsqueda de una reforma personal, ¿no? De un modelo ético, estilo de vida, ¿no? Pero el mensaje cristiano, ¿qué es? No es ninguna de las dos cosas, ¿no? No es ni un mensaje de reforma moral ni una iluminación, es un mensaje de rescate. Pecadores perdidos, ¿no? Que reciben la salvación en Cristo Jesús. En el texto aquí que nos da el apóstol Pablo, nos muestra cómo palpando, ¿no? Como en la oscuridad, ¿no? No pueden encontrar la realidad, la salida a ese lugar en que se encuentran, ¿no? Y de ello dan testimonio sus propios poetas, su literatura, ¿no? Sus historias y narraciones, ¿no? En cierta forma, ¿qué es cuando miramos la cultura de nuestro tiempo buscando hacer puentes, ¿no? Todos los relatos, en el fondo, si te fijas, en los grandes relatos, por lo menos, tienen un elemento de búsqueda de redención. Son personajes que de alguna forma quieren encontrar la salida para su vida, ¿no? Por eso es que tantas veces se describe, incluso en esos términos, ¿no? La narrativa contemporánea como historias de redención, búsquedas por las cuales el personaje intenta salvarse de la marginación, ¿no? Sea de la vida del crimen o de una situación en la cual parece que el destino le ha establecido, ¿no? Y cómo intenta de alguna forma encontrar una liberación o redención por medio de ello. Y sin embargo, como vemos en el mensaje apostólico, solamente en Cristo, ¿no? Es posible esa redención, ¿no? La otra búsqueda evidente que el ser humano tiene, en cuarto lugar, es la de control, de dominio propio. Como dijimos, esto se ve claramente en las adicciones, ¿no? Pero se ve también en la locura, ¿no? En el fondo en el cual se vive la vida, ¿no? El ser humano es tan contradictorio, ¿no? Que hace exactamente lo contrario a lo que quisiera, ¿no? Entonces, eso hace que nos veamos totalmente como abocados, ¿no? A un destino trágico. Esto se veía mucho, claro, en la antigüedad, en la mitología misma, ¿no? Tiene siempre estos relatos, ¿no? Que encontramos, ¿no? Como el héroe está destinado a ese final trágico, ¿no? Por el cual nunca llega a su propósito, ¿no? Y se enfrenta a esa frustración continua, ¿no? Y nos vemos sujetos dominados, esclavizados, ¿no? Jesús en sus famosas palabras en el Evangelio de Juan, ¿no? Dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto decíamos también el otro día, que es lo que te permite, como decía aquel predicador de Londres en la posguerra, Martin Lloyd-Jones, tener compasión de tu prójimo. Si le ves que no solamente es alguien culpable, responsable, que está haciendo el mal y dándole la espalda a Dios, sino que le ves como esclavo, como sujeto dominado por un poder mayor que sí mismo, es más fácil tener compasión por esa persona, ¿no? Que si la ves simplemente en su maldad, ¿no? En su carácter vil. Y esta es también la descripción que hace la Biblia. No solamente el ser humano es responsable de su mal, sino que es esclavo, ¿no? Esclavo hasta el punto, claro, de que Jesús llega a hablar, casi como si fueran hijos del diablo mismo, o sea, que estuvieran dominados ya no solamente por el pecado, ¿no? Sino por el propio maligno que los tuviera de esa forma esclavizados o dominados. Esto es lo que te hace también entender mucho del comportamiento de las personas que te rodean, ¿no? Ves
que en el fondo no pueden hacer nada. O sea, están como sujetos en una dinámica, en una realidad de la cual no tienen salida, ¿no? Pero están esclavos de ella, ¿no? No encuentran la libertad de ella. Jesucristo nos muestra aquí, como el apóstol Pablo, que en él está la redención, ¿no? Apelando, digamos, como vemos, al arrepentimiento. Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ¿no? Ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Vemos que, por lo tanto, el planteamiento cristiano, la visión y cosmovisión bíblica, no es la de un determinismo, ¿no? Por el cual uno está regido por un destino trágico y no tiene más remedio que hacer su papel, no puede salir de él. Toda la historia humana siempre gira en torno a esos focos, ¿no? Una serie de pensamientos y filosofías que muestran el determinismo de que el ser humano está bien genéticamente determinado, que es lo que la educación ha producido, ese comportamiento que tú tienes, ¿no? Que qué le vamos a hacer, el mundo está como es y así, digamos, jugamos nuestro papel, ¿no? Y hay toda una serie de filosofías y pensamientos elusivos de la responsabilidad. Es como que no quiere asumir, ¿no? nuestra propia culpa en todo ello. Y al mismo tiempo, claro, te encuentras siempre las otras filosofías opuestas, ¿no? En la cual parece que tú puedes inventar y crear tu propia vida, que no tienes ninguna limitación, que tú puedes hacer todo lo que quieras, lo que tú te propongas, conseguirás, ¿no? Y siempre el pensamiento del mundo se debate entre estas dos corrientes, ¿no? Los optimistas, claro, que son los que piensan que pueden crear su propia vida, inventar que todo es posible, solamente hay que proponerse, no, es cuestión simplemente de determinación, de actitud mental, de qué es lo que tienes, si tienes el pensamiento positivo y te lo propones, lo lograrás, ¿no? Y por otro lado, el que se suele asociar siempre con los pesimismos, ¿no? Que muestran, bueno, no hay nada que hacer, esto finalmente va abocado al mismo desastre, ¿no? Una y otra vez, y no, por mucho que te esfuerces, no vas a poder cambiar las cosas, ¿no? Claro, el mensaje bíblico, como solía decir el señor Grau, no es ni pesimista ni optimista, ¿no? Es realista. Entonces realmente no se trata de ponerlo en uno de los dos lados, ¿no? Tiene su propia identidad, ¿no? En ese sentido vemos que la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Que Dios ciertamente ha establecido el orden de los tiempos, ¿no? Al ser humano, ¿no? Incluso en los límites de su habitación. Por cierto, el apartheid se basaba en este versículo, ¿no? Escuché a algunos sudafricanos cuando estudié teología en Holanda, en los años 80 todavía el apartheid estaba vivo en Sudáfrica, ¿no? Me acuerdo la primera vez que escuché un argumento a favor del apartheid, ¿no? Basado en este texto, ¿no? Y decía, ¿no? Es que Dios ha establecido unos límites raciales, ¿no? Y cada pueblo, cada tribu tiene su lugar y eso está establecido divinamente, ¿no? Y utilizaban este versículo para justificar un sistema tan injusto, ¿no? Como era el que marcaba que por tu raza todo tu destino en la vida estaba marcado, ¿no? Y unos dirigían el país, ¿no? Como era la minoría blanca, ¿no? Y los otros pues tenían ese papel que les había tocado en la vida. Claro, la Biblia vemos que ni es determinista ni cae, digamos, en ese optimismo ingenuo. Apela al arrepentimiento. Dice que habiendo pasado por alto esa ignorancia, ¿no? Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. El arrepentimiento se ve, por lo tanto, como una condición sine qua non, ¿no? En cierto sentido, arrepentimiento y fe son como dos caras de una misma moneda. Por un lado, digamos, encontramos un cristianismo que enfatiza una y otra vez la fe. Lo importante es creer hasta el punto ya que no sabes qué contenido tiene esa fe, ¿no? Porque parece fe en la fe, ¿no? Lo que tienes es que no perder la fe, mantener la fe, seguir manteniendo esa confianza, ¿no? Pero claro, la fe sin arrepentimiento se convierte en otra cosa, ¿no? No tiene objeto, no se basa en nada realmente, simplemente como el pensamiento positivo, algo que tú quieres tener una confianza, una esperanza, pero no tiene una realidad. Claro, el otro lado, claro, es el lado que vemos que la Escritura llama con esa metanoia, ese cambio, ¿no? Que parte de una actitud mental. El propio apóstol lo dice aquí, ¿no? Habiendo pasado por alto esa ignorancia, ahora sabes, conoces otra cosa. Por lo tanto, lo primero que el arrepentimiento produce es un cambio de mente, indudablemente. O sea, vemos que lo que le lleva a la persona a ver el mundo de otra cosa es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no llegas a contemplar la realidad con otros ojos que como la veías naturalmente. Por eso cuando alguien ve la realidad como es, ¿no? Puede ser una indicación, claro, de que Dios está obrando ya en esa persona, ¿no? Está dándole un entendimiento, una luz, una comprensión que no tenía antes y empieza a percibir algo, ¿no? Claro, no es solamente un cambio de mente, ¿no? Es también un cambio de vida, ¿no?
Empezando por un cambio de actitud, ¿no? Una actitud diferente en la cual te planteas la realidad de tu vida de una forma diferente, ¿no? Es ante ese mensaje del arrepentimiento y del juicio, claro que cuando le oyen, sin duda muchos de los oyentes no quieren ya saber más de ello, porque sin lugar a dudas cuando ves que la demanda, ¿no? Que lo que pide ese mensaje nuevo que ellos no conocían y que quieren escuchar de Pablo, ¿no? Es un cambio de vida, a eso no están dispuestos. Claro, esto es la inutilidad que muchas veces tiene la apologética. Tú puedes intentar explicar, presentar las razones, evidencias de la fe cristiana, ¿no? Pero te das cuenta que demuestres lo que demuestres, la persona no quiere cambiar de vida. Entonces, claro, estás perdiendo el tiempo, porque estás argumentando algo para lo cual la persona no está dispuesta. O sea, aunque viera la verdad de lo que tú dices, no iba a hacer nada al respecto, ¿no? Y en algunos casos incluso tienen la honestidad de decírtelo, ¿no? Que le digas lo que me digas, no voy a cambiar. Entonces dices, bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando de esto? Si realmente esa es la actitud, ¿no? De que sea cual sea, ¿no? La verdad de eso, ¿no? Realmente no te conviene. Y eso, claro, te lleva a un razonamiento muy profundo en la escritura, ¿verdad? El hecho de que la persona no cree no porque no tenga evidencias, no por una falta de comprensión intelectual, sino realmente porque no quiere creer. O sea, hay un elemento de voluntad en ello. Y eso es lo que hace que sea una afrenta moral, una ofensa para Dios. Claro, porque no es simplemente una falta de conocimiento. Bueno, ¿cómo se van a condenar personas que no saben el Evangelio, no lo conocen, ¿no? Dios no puede juzgar y condenar a alguien que no tiene la iluminación. Y muchas veces convertimos el tema del Evangelio como si fuera una información, que si no tienes la información estás perdido. Pero claro, el problema es Romanos 1, ¿no? O sea, no tendrá la información, pero lo que han hecho es convertir a la criatura en el creador. O sea, a la afrenta moral para Dios, la ofensa que supone el pecado, esa sustitución. Han convertido su conocimiento de Dios que tenía en su corazón en esa idolatría a la que se presenta, ¿no? Entonces, ante ello, claro, muchos vemos que efectivamente cuando le escuchan, ¿no? Se marchan y no quieren oírle más. El quinto y último de estos elementos que funciona como de una forma magnético, ¿no? Es el que habla más de la necesidad de trascendencia, ¿no? De un más allá, de un destino en el sentido de la consciencia de lo que significa nuestra mortalidad, ¿no? Lo limitado que es nuestra vida, ¿no? Esta misma semana escuchaba a varias personas, ¿no? Que tenían la experiencia estos días de haber tenido noticia de la muerte repentina, ¿no? De gente que conocen, ¿no? Y que apreciaban y que de repente de un día para otro, ¿no? Escuchas que ya no están aquí, ¿no? Y claro, cuando llegamos a cierta edad, esto se convierte ya casi en una obsesión, ¿no? O sea, cuando eres joven parece que toda la vida está por delante, ¿no? Esto no va contigo. Como decía Saroyan, aquel premio Nobel, ¿no? La muerte será una regla, pero tú crees que eres la excepción, ¿no? O sea, de alguna forma piensas como que en tu caso esto no rige, ¿no? Hasta que ya inevitablemente por la vida vas adquiriendo esa conciencia, ¿no? ¿Os acordáis cuando veíamos a toda la gente como si fuera de nuestra propiedad, ¿no? Veías a los deportistas, a los famosos, los artistas, todos eran tan jóvenes como eras tú, ¿no? Y luego llega un momento en que todos parecen tan increíblemente jóvenes tú tan viejo, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué los políticos son tan jóvenes ahora, no? ¿Por qué toda la gente que sale en televisión ahora, todos parece que tienen una edad menor que tú, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Que el tiempo ha pasado, ¿no? Y que eres tú el que has envejecido, ¿no? Y el mundo ha seguido su ritmo, ¿no? Y entonces te planteas las últimas preguntas, ¿no? La pregunta inexorable, ¿no? De qué hay más allá de esta realidad, de esta vida, ¿no? Y que el ser humano ha intentado buscar siempre, pues por medios esotéricos, ¿no? Encontrar algún tipo de conocimiento de esa vida, evidencias que vienen de ella. La parapsicología, al fin y al cabo, es la obsesión, ¿no? Por el cual en todo pensamiento mágico y animismo había de poder tener algún conocimiento fiable, ¿no? Del más allá, por medio del medium, de la persona que te diera algún tipo de información que te preparara de alguna manera para lo desconocido de lo que hay al otro lado, ¿no? Y buscas una y otra manera, ¿no? Que eso sea un mensaje de consuelo, ¿no? Las experiencias llamadas cercanas a la muerte, ¿no? En las cuales estudian cómo gente que parece que ha estado muerta, ¿no? Ha tenido esa visión de una luz, ¿no? Que le llevaba finalmente pues a una expresión de paz y un mensaje consolador y de aliento, ¿no? Por el cual te aferras, ¿no? Aunque realmente, claro, no sean experiencias de la muerte, ¿no? Sino simplemente una proyección de lo que esa persona desea o quiere finalmente que sea el final de la vida.
A lo que se aferra la mayor parte de la gente, sin embargo, es a que después de la muerte no hay nada, ¿no? Porque le preguntas a los muertos y no dicen nada. Así que, obviamente, ¿qué va a haber después de la muerte? No habrá nada. Habrá, en todo caso, la inconsciencia, ¿no? ¿Y para qué te vas a preocupar por la inconsciencia, ¿no? Cuando seas inconsciente ya tendrás que enfrentarte a ello. Y ese es el consuelo con el cual, como en el silbido en la oscuridad, ¿no? Se alientan unos a otros, diciendo, bueno, si después de la vida y la muerte no hay nada, ¿no? ¿Para qué vamos a preocuparnos de ello? Pero la gran pregunta es cómo sabes que no hay nada, ¿no? ¿Qué conocimiento tienes realmente? ¿Qué seguridad tienes que después de la vida no hay nada, ¿no? Ya quisieras que no hubiera nada. Si lo que hay es un juicio, claro, si lo que hay es una hora de la verdad, lo que me conviene es que no haya nada, claro, porque como tenga que dar cuenta de lo que ha sido mi vida, aquí tenemos un serio problema, ¿no? Con lo cual ves la completa falta de realización, ¿no? De ese anhelo y deseo que tú tienes, en primer lugar, de justicia. Si finalmente después de la muerte no hay nada, la única justicia es la que hay en este mundo, ya me diréis qué justicia hay en esta vida. Claro, hablar de justicia y de perseguir la justicia cuando la justicia es lo que es en este mundo, claro, es una completa necedad. Finalmente tienes que aceptar la justicia y, como en las historias del género negro, hacer negocios con ella, ¿no? Finalmente llegar a un acuerdo con esa injusticia, porque finalmente no va a haber nunca otra cosa que esa injusticia, ¿no? Claro, no, ¿cómo puedes perseguir la justicia si finalmente no va a haber más justicia, ¿no? Que la que puedes encontrar en este mundo, ¿no? Así, una y otra vez, cada uno de nuestros sueños y anhelos se ven destruidos, ¿no? Por esa realidad de la muerte. La deseo de conexión, encuentras la persona con la que estás a gusto, que te parece que vives la vida en una armonía finalmente, pero un día te ves amputado de esa persona. Es como si te hubieran quitado una parte del cuerpo, ya no está. Y te ves totalmente sin lo que era la vida que realmente vivías con una cierta realización o satisfacción, ¿no? Al mismo tiempo, igual que no solamente la norma, ¿no? La conexión es rota por la muerte, ¿no? Vemos como una y otra vez, ¿no? O sea, esa realidad que te domina, piensas la muerte finalmente te libera de ella. No. Pero claro, la muerte te somete también a una nueva esclavitud. Hebreos, ¿no? El ser humano está esclavizado, dominado, ¿no? Por la muerte. Claro, hay gente que te dice, no, yo no tengo miedo a la muerte, yo voy a tener a la muerte, yo no tengo ningún miedo, ¿no? Pero claro, es como las palabras con las cuales intentas darte ánimo, ¿no? O aliento, ¿no? Ante la realidad misma, ¿no? Que cuando se hace cercana, ¿no? Ves que domina a la persona, ¿no? Siempre me impresiona, ¿no? Ver gente, personas de cierta edad, ¿no? En condiciones de salud, ¿no? Como ante la cercanía de la muerte cambian totalmente, ¿no? Su conciencia de ello, ¿no? El miedo. Bueno, lo hemos vivido todo este periodo de pandemia, ¿no? Gente que está absolutamente paranoica, ¿no? Porque ha visto literalmente morirse a la gente a todos lados. Entonces esto le ha llegado tan hondo, ¿no? Que finalmente vive sobrecogida por esa realidad, porque ve la realidad de la muerte una y otra vez que nos domina, ¿no? Entonces, encontramos que todos esos anhelos y deseos se ven frustrados, ¿no? Por lo que Lope de Vega llamaba, o era Calderón de la Barca, la losa de los sueños, ¿no? Lope de Vega, creo. Que era todos los anhelos, ilusiones que uno hace que encuentran su tumba, ¿no? Su losa en esa muerte, que es como la última palabra finalmente que queda de ese anhelo y deseo, ¿no? Finalmente, el mensaje cristiano, vemos, es que hay una resurrección de los muertos, ¿no? Claro, esta resurrección vemos que por un lado tiene una dimensión de juicio, es el hecho por el cual ni la muerte misma te puede hacer escapar a esa justicia que vendrá. Resucitarán vivos y muertos, presentados ante el tribunal, porque todos serán juzgados, ¿no? No habrá excepción. Vemos por un lado la universalidad de esa justicia, pero por otro lado la esperanza, claro, de la resurrección de los muertos. Este es finalmente, claro, el mensaje cristiano que se destaca en predicaciones como esta de Hechos 17. El hecho de que el mensaje cristiano no es la simple pervivencia del alma. Decía Lloyd Jones, aquel predicador del Londres de posguerra, que los evangélicos a veces tienen casi una esperanza espiritista, ¿no? de la vida después de la muerte, porque esperan casi como vivir en un cielo desencarnados, ¿no? En torno a la realidad de Dios, ¿no? Pero sin esa realidad física corporal de 1 Corintios 15. Claro, ¿de qué habla es el extenso capítulo del apóstol en 1 Corintios 15 si no es de lo físico, carnal, corporal de esa resurrección? Por eso es las primeras palabras, ¿no? ¿Cómo pueden decir algunos
que ya hemos resucitado, ¿no? O sea, no te confundas, el nuevo nacimiento, la obra espiritual que Dios hace en ti, eso no es la resurrección, es una nueva vida, pero no es la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque es resurrección en la carne. Y empieza una y otra vez el apóstol a decir, bueno, hay diferentes tipos de carne, no pienses que el cuerpo porque tenga estas limitaciones o las preguntas que uno se hace siempre sobre el cuerpo resucitado, ¿no? Cómo funciona su elemento digestivo, ¿no? Cómo son las barreras de espacio, ¿no? Qué vida se tiene en ese cuerpo resucitado, ¿no? Pero más allá de esas preguntas, ¿no? Está la realidad de que es un cuerpo, de que es una realidad física y carnal. Y además la continuidad con tu propio cuerpo. Claro, un elemento que muchas veces se pasa por alto, ¿no? El hecho de que ese cuerpo que entregas a las cenizas y al polvo es el cuerpo con el cual, resucitado, está tu identidad unida. A diferencia de tantas religiones también, en Oriente no te pierdes en el cosmos, ¿no? En un todo, en una experiencia de unidad con la totalidad en la cual ya no hay personalidad. Es tu personalidad misma, ¿no? La que pervive. Recuerdo a don Julián Marías en una de las últimas conferencias antes de morir y tal, que estaba en Quevedo, en lo que había una caja de ahorros que teníamos que tributar, y hablar de la resurrección de la carne, ¿no? Era católico, pero era firmemente creyente en la resurrección, ¿no? Y marcaba en la conferencia como para él la resurrección en la carne era la realidad de la personalidad del ser humano. O sea, el hecho de que realmente la vida no acaba con la muerte te quiere decir que hay una personalidad que tú tienes, ¿no? Y que mantienes incluso más allá de la muerte, ¿no? Y que para él era que daba sentido a su pensamiento, ¿no? A su vida, ¿no? El hecho de que esa personalidad no se acaba con la realidad de la muerte. Claro, solamente hay uno que ha venido del más allá y al más acá. Y es al que celebramos una Pascua más, ¿no? En esta semana que ahora va a empezar, ¿no? Y ese mensaje de esperanza cristiano es el mensaje de la resurrección de los muertos, ¿no? Si Cristo vive, ¿no? Es porque se levantó de la muerte, resucitado, ¿no? Y si la Iglesia cristiana todavía se reúne mañana, ¿no? Es porque celebra la resurrección de Cristo Jesús, ¿no? Por lo tanto, no solamente proclamamos que Dios vive porque le siento dentro de mí, sino que creemos en la realidad de ese Dios que vive, ¿no? Pero que se ha revelado en Cristo Jesús, resucitado, ¿no? Y que en su cuerpo, ¿no? Está también a la diestra en la presencia misma de Dios. Claro, este tema de la ascensión finalmente también no lo acabamos nunca de asumir, ¿no? En la tradición protestante tiene más importancia que en la católica, ¿no? Pero incluso nosotros como evangélicos muchas veces no pensamos suficiente en la ascensión, ¿no? El hecho de que ese cuerpo resucitado asciende físicamente, ¿no? O sea, de alguna manera, la humanidad de Cristo Jesús entra en la deidad misma. O sea, cuando está en la presencia de Dios, ya no es un Dios espíritu, es un Dios hombre, es Cristo Jesús, ¿no? El que ha ascendido a la diestra de Dios. Claro, cuando lo piensas esto, primero te estalla la cabeza, como se dice ahora, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber una humanidad dentro de Dios? No, Dios es Dios y el hombre es hombre. O sea, esto choca contra todas las religiones monoteístas. Claro, es el gran problema del Islam y del judaísmo. La asociación. ¿Cómo vas a asociar lo divino o lo que es de Dios con la humana, con la creación? No puede asociarse, tiene que separarse siempre, ¿no? Pero claro, el mensaje cristiano, en el fondo, claro, no es ni judío, ¿no? Ni islámico, porque es cristiano. O sea, mantiene una característica propia por el hecho de esa encarnación de Cristo Jesús, por el cual, finalmente, en conclusión, tenemos que decir que nada humano es ajeno. Lo que tenemos que anunciar y el gran puente que tenemos finalmente con este mundo es un Dios humanado, encarnado en Cristo Jesús, que sigue a la diestra del Padre e intercede, ¿no? Ante ese Dios por nosotros. Claro, ¿qué otra religión, qué otra visión del mundo tiene semejante convicción? El hecho de que la humanidad misma, ¿no? Tenga esa cercanía a la realidad de Dios, ¿no? Incluso las religiones orientales que lo ven en términos de energía, de una fuerza viva. ¿Qué humanidad hay ahí? Eso es, como dicen los testigos, electricidad, ¿no? O sea, realmente ahí no ves ningún tipo de, no solo de personalidad, sino de humanidad. El mensaje cristiano, por lo tanto, recordamos una pasión más que, como dice Hebreos, le fue necesario, ¿no? A Dios conocer, ¿no? La experiencia en la carne misma, ¿no? Del sufrimiento, del padecimiento, ¿no? Por el cual, aunque con reverencia, tenemos que decir que Cristo sufrió en la carne y padeció todo lo que nosotros conocemos en la carne, o sea, excepto el pecado, pero evidentemente todo lo que, el efecto que ha traído el pecado, ¿no? Vemos que desde la tentación misma,
Cristo Jesús la vive y la experimenta, pero también esa sombra, ¿no?, que en Getsemaní, vamos a recordar una semana más, cae sobre él, ¿no?, en la pasión. Nos dice que se angustió sobremanera, dice el Evangelio, ¿no? Era la hora de la potestad de las tinieblas, ¿no? En el huerto, ¿no?, caían de él como gotas de sangre. ¿Con qué facilidad decimos, bueno, miedo no tenía a la muerte, voy a tener miedo a la muerte, ¿no? Bueno, ¿por qué sabes que no tenía miedo a la muerte? O sea, si todo lo que era humano no le era extraño, ¿no? Y por supuesto que la mayor agonía era espiritual, ¿no?, la separación del Padre, de Dios, ¿no?, esa copa que tenía que beber de la ira de Dios, ¿no? Lo que el Señor sufre en la cruz, ¿no?, lo sufre en la carne. Y Hebreos dice, ahí está nuestra liberación, ¿no? Nosotros sujetos, ¿no?, bajo ese dominio que tiene el miedo a la muerte, somos librados por él que padece, ¿no?, en su debilidad. El fuerte, el todopoderoso se hace débil, ¿no?, para darnos finalmente el poder que vence, ¿no?, incluso no solamente a la al pecado, sino a la muerte misma, ¿no? Entonces recibimos esa realidad de Dios finalmente por esa debilidad que está claramente revelada en la cruz, ¿no? Muchos han querido por eso paliarle de alguna forma, ¿no? Es muy habitual ahora en círculos cristianos decir, bueno, abandonado por Dios tampoco tanto. O sea, quiero decir, o sea, él padece de la mano de Dios, pero no puedes decir que Dios no estaba con él, claro, ¿cómo el padre va a abandonar a su hijo, no? O sea, de alguna manera quieres como salvar a Cristo, ¿no?, de su propia agonía, aliviándola algo, ¿no? Pero la realidad es de un abandono, o sea, es el término de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una completa privación de esa conciencia, ¿no?, de filiación de Dios, ¿no? Él tiene que entrar como en ese agujero negro de negación de uno mismo, ¿no?, de lo que es Dios, ¿no?, o convertirse hecho pecado, ¿no?, en la realidad contraria totalmente a lo que él es, ¿no? Y en ese túnel oscuro, ¿no?, finalmente salir, ¿no?, victorioso como hace en la resurrección, ¿no?, para mostrar cómo ha vencido así a la muerte y al pecado, ¿no? Entonces, la resurrección de los muertos es la gran esperanza que tenemos, ¿no? Y eso es, como ha dicho también Keller, la esperanza más materialista que conocen la historia de las religiones. Pero todas las religiones, ¿de qué te hablan en el fondo? En el fondo te hablan de una vida supraterrenal, o sea, es un perderse en el todo, en un nirvana, el estar en un cielo, en una realidad, pero nunca es una realidad material o física como es la resurrección. La resurrección es en tu propio cuerpo, ¿no?, la pervivencia de esa vida. Y por supuesto el nihilismo ateo lo que hace es negar, claro, la posibilidad de ninguna pervivencia. Nuestro cuerpo acaba ahí en polvo y ceniza y no hay nada más que esperar, ¿no? Por lo tanto, el gran mensaje de esperanza con el cual una Pascua más, ¿no?, nos gozamos, ¿no?, es el hecho de que esperamos, ¿no?, una vida en un cuerpo mejor que el que ahora podemos tener, ¿no?, sin nada de las privaciones, sin limitaciones, pero también en una armonía completa, ¿no?, con la realidad de quién es Dios, ¿no?, haciendo realidad lo que para el hombre es imposible, ¿no?, su conexión con Dios mismo, ¿no?, y con los otros será en una gran multitud, en una gran muchedumbre, no tú aislado, individual y perdido, ¿no?, sino en una verdadera comunidad, ¿no?, en un nuevo Israel, una nueva Jerusalén, en la cual se vive en completa y verdadera armonía, ¿no? Y será también, vemos, con esa justicia ya plenamente realizada en ti mismo, ¿no? O sea, la obra que llamamos santificación, ¿qué es, no? Sino que finalmente el estar en paz con Dios, en armonía, sin ese pecado, finalmente desaparecerá de nosotros, algo que nos parece inimaginable, ¿no? ¿Cómo se puede concebir la vida sin el pecado, ¿no? Yo creo finalmente que eso es lo que nos cuesta tanto pensar en el futuro, ¿no? Porque como siempre vivimos la realidad mezclada, ¿no? Siempre está algo de bien con algo de mal y todo está siempre unido, ¿no? Y las mejores cosas tienen siempre su sombra de efecto, que es pensar en el bien puro. Cuando decimos que en Dios está el bien supremo, ¿no?, y que en esa eternidad, con un cuerpo resucitado, viviremos, ¿no?, la plena realización, es que no nos cabe en la cabeza, sencillamente, ¿no? Porque está tan lleno de nosotros la realidad del pecado que no te puedes siquiera imaginar, ¿no?
como dice aquel espiritual negro, ¿no? Finalmente, en un instante, si existiera tiempo, claro, en la eternidad, es la trampa que tiene esa letra, conoceríamos más, ¿no? En ese momento, ¿no? Que toda nuestra vida intentando imaginar, ¿no? Que es el cielo, la presencia de Dios, ¿no? Esa nueva realidad, ¿no? Solamente la experiencia de ello te mostrará hasta qué punto es distinto a todo lo que podías entender o imaginar, ¿no? Y no sé de cuánto seremos conscientes en aquel momento del pasado, pero de lo que sí recordaremos es el que está sentado en el trono es el Cordero, ¿no? El Cordero que, como vamos a recordar el viernes que viene, fue verdaderamente sacrificado, inmolado, ¿no? Sus heridas, sus huellas han quedado para siempre. Hay algo en la historia, en el espacio y en el tiempo que no pasa, ¿no? No sé cuánto seremos conscientes de nuestra propia vida, pero lo que no seremos nunca ignorantes es que si estamos allí, es por el sacrificio de otro, ¿no? Y eso hará que tengamos una deuda de gratitud, ¿no? Que nunca podrá pagarse, ¿no? Por la cual le alabaremos, ¿no? Y le admiraremos para siempre. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, José, de nuevo. Y ahora, si queréis, podemos entrar en un turno de preguntas, tanto los que estamos aquí como los que están fuera, de una forma online. Pues si queréis, podéis aquí levantar la mano si queréis hablar, y los de fuera, pues nos podéis escribir por el chat. Gracias, Alberto. Parece que me toca siempre a Sí, mí romper romper el hielo, ¿no? ¿no? Yo estaba pensando, a veces coges algún comentario y, y en lugar de ver un sermón magistral de Pablo tendiendo puentes a aquella cultura, pues es que fue un torpe, que realmente un poco se pasó de listo en el sentido de que, bueno, pues que el mensaje del Evangelio no era exactamente eso. Allí falta la cruz, allí falta la sangre de Cristo, lo típico, ¿no? Y entonces casi hasta te parece un milagro que haya habido al menos dos, Dionisio el Areopagita y Damaris y tal, y entonces destrozan realmente lo que acabamos de analizar, ¿no? Que has analizado muy bien, ¿no? Ahí está el Evangelio completo para una cultura que no tenía. ¿Cómo le vas a poner a hablar ahora de Abraham o de, yo qué sé, ¿no? De toda el Antiguo Testamento? Sería estúpido, claro. Sí, sí, es una observación importante porque ciertamente lo vais a encontrar mucho. En el cristianismo a veces hay la idea de que este fue un sermón frustrado por la ausencia de la cruz, ¿no? Entienden que las palabras de Corintios, predicamos a Cristo crucificado, no están aquí presentes. Entonces, ¿dónde está la predicación cristiana? Por eso muchos lo califican incluso de preevangelismo, como una especie de preparación que hubiera hecho, pero que el evangelio en sí no lo predicó, lo que estuvo ahí, y como si fueran ausentes, ¿no? Las señales o las marcas realmente de ello, ¿no? Al mismo tiempo es cierto que algunos pueden escudarse para predicar un cristianismo sin cruz, ¿no? Que tampoco creo que es la conclusión de esto, ¿no? O sea, yo creo que, si queremos decirlo, está implícito en muchos elementos de la predicación del apóstol la cruz, ¿no? Lo que ocurre es que siempre como ese escándalo, ¿no? Que es para los judíos, ¿no? Para los gentiles es locura, ¿no? Dice también en Corintios. Entonces él se enfrenta, claro, ante esa necedad, locura, ¿no? De los atenienses, ¿no? Con la paradoja que decíamos antes en Proverbios, ¿no? Por un lado, no quiere ponerse en su necedad y presumir como que Dios no existe. Claro, parte de la realidad de que es verdad, existe Dios, hay un Dios y no es como el Dios que ellos imaginan, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, quiere también darles unas razones o argumentos, ¿no? En su ignorancia, y viene esa tremenda palabra, ¿no? La ignorancia que ha pasado por alto Dios, ¿no? O sea, como que realmente ha llegado ahora un tiempo, ¿no? En el cual antes podrían tener excusa, ¿no? Es como la persona que dice, bueno, ¿cómo Dios va a juzgar a quien no ha escuchado el Evangelio, ¿no?
bueno, no sabemos cómo será tal vez el juicio de esas personas, pero desde luego no es tu caso ahora, porque lo acabas de escuchar. O sea, desde luego, la persona que siempre tiene ese tipo de objeción, ¿no? Es precisamente la persona menos indicada a decirlo, porque es la que te acaba de oír exactamente en qué consiste el Evangelio. O sea, para él, desde luego, que no es el caso de lo que está hablando, ¿no? Entonces se convierte fácilmente en una excusa, ¿no? Una justificación en la cual intentas como intentar resistir el juicio de Dios, ¿no? Por un caso que no sería siquiera el tuyo, ¿no? Muchos han expresado también, que McGrath lo hace también, y el propio Stott en su libro de la cruz, ¿no? Cómo la cruz misma puede ser predicada con diferentes imágenes, ¿no? Y tanto McGrath como Stott muestran que la cruz es mostrada a veces como un combate, la cruz es mostrada a veces en términos de distancia y cercanía, ¿no? La reconciliación. O sea, la cruz vemos que también se expresa de diferente manera en diferentes mensajes evangélicos, ¿no? Y sigue siendo la cruz, el mensaje de la cruz, ¿no? Pero la manera en que es comunicado, ¿no? Pues en un texto de Efesios, ¿no? O lo puede ser en Romanos, ¿no? Vemos que hay variaciones, ¿no? En la imagen o el lenguaje que incluye, ¿no? Entonces también el mensaje de la cruz es como un diamante, ¿no? Con muchas caras, ¿no? En cierto sentido, ¿no? En que le puedes ver su reflejo en una cosa y otra, ¿no? Y es lo que hace, claro, que haya lugar incluso para la creatividad, ¿no? En el anuncio del mensaje del Evangelio, ¿no? Puesto que hay diferentes facetas, diferentes maneras en las cuales lo puedes presentar. Sí, no, es un comentario. Bueno, te quería decir, en primer lugar, que me ha gustado mucho la última parte, la exposición de lo que representa la cruz de la obra de Cristo, de el verle ahora en el trono humanado, o sea, la encarnación y lo importante, la esperanza que eso representa para nosotros, la creación y para el ser humano. Me encantaría, la verdad, poder tener todo ese conocimiento, el que tenía Pablo, el que tiene usted, para compartir esto con nuestros compañeros, nuestros semejantes. Pero la verdad es que a veces nosotros en nuestras palabras somos torpes. Y entonces yo sí entiendo que a veces en esta sociedad que encima ni siquiera es religiosa, podemos encontrarnos a veces en situaciones como las de Pablo cuando hizo esa apologética. Pues creo que nosotros en la mayoría de los casos no, quizá no debemos pretender ni intentarlo porque, como decía, somos torpes en nuestras palabras y en nuestra exposición y puede que llegamos a incurrir incluso en errores. Entonces, no sé dónde estaría el equilibrio entre el exponer esta palabra o el traer a la gente a un sitio donde pueda escuchar eso de la mejor manera y mientras tanto, el acompañarles en ese sufrimiento, en esa esclavitud, en esa tensión que la propia vida produce, o cómo ser ese espejo que mencionabas para que nosotros puedan ver parte de lo que representa el tener a Cristo y vivir esa experiencia. Sí. Sí. Decíamos al principio de todo que la apologética tiene un papel muy modesto, ¿no? Entonces, muchas veces el problema de estos ministerios que se organizan por la apologética es que, claro, se presentan como la panacea del resultado de la mejor presentación que uno puede hacer en el mundo. Yo creo que está entre la apologética y el evangelismo en el sentido en que la apologética yo creo que realmente, o sea, tenía una conversación sobre ello en Éfeso, que teníamos una reunión de claustro el otro día, ¿no? Estaba Andy Wicker y tal, y me comentaba que para él la apologética sí que es evangelismo, ¿no? Yo le decía el argumento de McGrath, ¿no? O sea, McGrath lo que dice es que la apologética tiene un papel más modesto, o sea, que decir, se trata simplemente de intentar explicar ciertas verdades, ¿no? Y sobre todo responder a ciertas objeciones, pero no puedes llegar a aspirar a hacer conversos por la apologética. O sea, la idea de que la apologética es la herramienta con la cual salvas almas, eso es la predicación del Evangelio, eso no es la apologética. Entonces, yo creo que tiene un papel más modesto en el sentido en el cual tú tienes, utilizando también la tecnología de Keller, desenmascarar ídolos.
O sea, tú le muestras a la persona que aquello para lo que está viviendo, mira, finalmente para qué te ha servido, ¿no? Tienes esta enfermedad, entonces tú te acercas a ellos en esa experiencia común de lo que es la frustración del ser humano. Y eso ya, digamos, es para mí un papel apologético, ¿no? En el que estás mostrando pues que esto, lejos de ser la culpa de Dios, no es nuestro fracaso humano, ¿no? El hecho de que finalmente no llegamos a poder controlar, dominar nuestra propia vida, ¿no? Y esperar, digamos, que efectivamente que haya otra oportunidad en la cual pueda presentarse el Evangelio, entenderse realmente lo que es el propósito de Dios, el mensaje de Cristo crucificado, ¿no? Del cual, por la otra parte, la teología es la que lo desarrolla o lo muestra, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por un lado, depende de ella, ¿no? En cuanto que el conocimiento verdadero te lo da esa doctrina, ¿no? Pero al mismo tiempo ves la necesidad de que esa doctrina se exponga, ¿no? y se entienda a la luz de la realidad del mundo, ¿no? En ese sentido, dice McGrath en su primer libro, este que se tradujo sobre cómo creerán, creo que se llamaba el libro, sobre la apologética, él se planteaba qué sería si, por ejemplo, los cursos de teología, seminarios, facultades, etcétera, ¿no? Todas las asignaturas se hicieran apologéticamente. O sea, que cada doctrina se planteara, bueno, ¿y qué diría alguien no creyente que entrara aquí y tuvieras que explicarle lo que significa esta doctrina cristiana, ¿no? Claro, diría, sería totalmente diferente a la teología. Claro, dejaría de ser muchas veces lo que parece un ejercicio superfluo, ¿no? De gente que quiere buscar un conocimiento más profundo para volverse algo a raíz del suelo, ¿no? A realmente que responda a lo que la gente dice, ¿no? Y me pareció un planteamiento sugerente, ¿no? El hecho de que en el fondo la verdad es la misma, ¿no? Lo que pasa es que lo transmitimos, lo comunicamos poniéndonos en el lugar de la persona, ¿no? Donde está. Y lo que yo veo es que no tienes otra salida, ¿no? O sea, aquellos que enseñamos en facultades, como en mi caso, ¿no, Javier, ¿no? A veces se quejan muchos de profesores, compañeros nuestros, del nivel tan bajo de los estudiantes, que ahora no saben, no en un libro, no tienen la menor idea de nada, ¿qué vas aquí a enseñarles, a explicar si es que no? Pero claro, si quieres significar algo para su vida, tienes que ponerte en el lugar donde están, ¿no? O sea, que obviamente querrías otro tipo ideal de estudiante, muy bien, pero están donde están, o sea, y en cierto sentido no es tan diferente a una escuela dominical, o sea, comienzas en el lugar donde están, o sea, y empiezas ahí, intentas que de alguna forma, por lo que tú modestamente puedas, ayudarles, ¿no? A ver algo más desde el lugar donde están, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú dices, claro, te colocas al lado del no creyente y no tienes más remedio que ponerte en la posición donde están. Podías querer poner en el lugar del buscador, de la persona que tiene esa necesidad o ese hambre, pero no lo tiene. Entonces, tienes que colocarte en el lugar que está para poder significar de alguna forma algo, ¿no? En su vida. Yo creo que efectivamente es así. En el chat hay dos preguntas, bueno, o dos comentarios. El primero es de Milagros y dice que gracias al orador por la claridad con la que expresa la verdad. Gracias. Y Javier también dice, soy Javier desde Jumilla. En primer lugar, un saludo y muchas gracias, José, por las clases. Los atenienses y los griegos en general no tenían problemas para creer en la inmortalidad del alma, pero cuando Pablo comenzó a hablar de la resurrección, le dijeron, ya te oiremos hablar de eso otro día. ¿Por qué resultaba y resulta tan escandaloso hoy día hablar de la resurrección de la carne? Sí, sobre la inmortalidad sabes más tú, Javier, que yo, pero en la filosofía griega. Pero lo único que yo puedo darme cuenta, ¿no? Desde mi desconocimiento de la filosofía clásica, ¿no? Es el hecho de que la resurrección es ciertamente como una piedra de choque, ¿no? O sea, ves como que no te encaja con ninguna otra concepción, ¿no? En cierto sentido, claro, como observa también Wright, hablando de la resurrección en su libro este descomunal, ¿no? De la resurrección de Jesús, ¿no? Claro, la idea de los judíos de la resurrección era también otra, ¿no? O sea, ellos esperaban la resurrección para el juicio. Entonces, como dice Jesús a las hermanas de Lázaro, ¿no? Cuando muere, ¿no? Y les habla de la esperanza que hay en la resurrección, ¿no? Y le dice su hermana, yo sé que resucitarán los muertos el último día, ¿no? Pero claro, ¿qué sentido tiene, ¿no? Se pregunta Wright, una resurrección ahora en medio de la historia, ¿no? De un individuo, ¿no? Que no cambia el mundo. El mundo sigue tan injusto como era antes de la resurrección. O sea, ¿qué celebramos en Pascua, ¿no? Esta semana que viene
si el mundo sigue como sigue, ¿no? Entonces, para el judío, esto sigue pareciendo ridículo. O sea, esta gente que celebra, o sea, si aquí no ha venido ningún orden nuevo, no hay ninguna nuevo mundo, no hay ninguna justicia que haya venido. Entonces, por eso es que les consideran que es una piedra de tropiezo para ellos la realidad de la resurrección de Cristo, pues no ha cambiado la vida, ¿no? Y en ese sentido, claro, es como introducir ese ya y el todavía no. Estaba pensando también esta semana sobre el tema de la espera, a raíz también de algo que Keller escribe en su libro del Camino de la Cruz sobre la hija de Jairo, ¿no? En que vemos que no va inmediatamente cuando está Jairo rogándole por favor que venga para salvar a su hija, ¿no? Que se está muriendo, ¿no? Y entonces Jesús un camino se para, ¿no? Con esta mujer que le toca en medio de la multitud, ¿no? Y es sanada en ese momento, ¿no? Y ves como la impaciencia, ¿no? De todos los que le rodean diciendo, bueno, ¿qué hace, no? O sea, que vaya a salvar a esta chica, ¿no? Y ves como que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, ¿no? O sea, es otra realidad, ¿no? Y verdaderamente el tiempo, claro, tiene un aspecto relativo, cultural, ¿no? Pero es como si Dios también en su providencia estableciera ese ya y ese todavía no de la resurrección, ¿no? O sea, ¿por qué con Cristo no resucitamos todos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser la primicia, el primero, un fruto de algo que todavía no ha llegado a los demás, ¿no? En esa cosecha, ¿no? Pues no lo sé, pero es como que Dios quisiera de alguna forma enseñarnos algo con esa espera, ¿no? Que tuviera todo algún sentido. También lo ves con muchos milagros de Jesús, claro, ¿no? Cuando está dormido mientras viene la tempestad, ¿no? Y está en el barco, ¿no? Y hay como si algo en la fe misma que implica una espera, ¿no? Decía Cramer, el reformador inglés, tiene una oración el domingo de Ramos, de mañana. Ya sabes que los anglicanos tienen todas estas liturgias, ¿no? Con oraciones escritas y todo esto, ¿no? Y tiene una oración Cramer en la liturgia de los Domingos de Ramos que dice, Señor, concédenos que aprendamos la paciencia de Cristo, ¿no? Dice en su liturgia del Domingo de Ramos, ¿no? Claro, esto ya no solo nos parece difícil, ¿no? Sino imposible. ¿Qué es la paciencia de Cristo? O sea, sin duda que la pasión es la mayor manifestación, ¿no? De hasta qué punto él soportó esto, ¿no? Pero toda su vida, claro, es una vida que muestra esa paciencia, en la incomprensión de sus discípulos, ¿no? Que llega a su muerte y le dice Pedro, pues me voy a pescar, ¿no? Y los otros se vuelven a Emaús. Fue bonito mientras duró, ¿no? Fue lindo, pero se ha acabado. O sea, ahí nadie se había enterado de nada realmente, de lo que esperaba, ¿no? Y eran sus discípulos, el puñado de aquellos que supuestamente entendían de quién era él, ¿no? Y no digamos de sus enemigos, ¿no? Los fariseos y todos los que están constantemente intentando atraparle, ¿no? En una trampa, ¿no? Todo lo que se une en contra suya, ¿no? Su propio cuerpo, la realidad física, ¿no? La debilidad con la cual él se enfrenta, ¿no? Cómo soporta eso de la paciencia, ¿no? Pues sin lugar a dudas que quién sabe, ¿no? Si Dios tiene un propósito también en este tiempo de mostrarnos o enseñarnos algo de esa paciencia, ¿no? Que hay en Cristo Jesús en esa espera entre una vida plena que no hemos alcanzado, ¿no? Y que un día llegaremos, ¿no? Y lo que es esta realidad presente. Sí. Hola, me llamo Joaquín. Mira, con respecto a esto, dos cositas. Con respecto a esto que han dicho ahora mismo, a mí me parece que para los griegos una resurrección estaba fuera de toda lógica, de todo su mundo. Y si nos fijamos también en la forma el misticismo, el espiritismo y todo eso, nunca hay un contacto, si te das cuenta, con alguien que haya resucitado. Salvo cuando ves una película de zombies, claro. Ahí sí, los muertos nunca mueren, ¿no? Pero si vemos eso, o sea, son los espíritus los que hablan. Nunca es alguien que se presenta corpóreamente. Con lo cual está fuera de toda lógica de místicos, de filósofos, etcétera, etcétera. Y otra cuestión, volviendo a Proverbios, con el tema de que has leído tú, Sí. creo que era el 26, ¿no? Sí. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas también como él. O sea, no debes responder conforme a lo que él dice. Pero dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propio cuerpo. O sea,
hay que aclarar las cosas. Eso va unido principalmente a la forma en que Pablo expone el Evangelio a los griegos. Él lo que hace es que responde a los necios. Yo no digo que los filósofos sean necios, sino en este caso necios les responde conforme a lo que ellos piensan, y responde sabiamente exponiendo lo que es el Evangelio de la manera que a ellos puedan entender. En primer lugar, diciendo, a ese Dios que vosotros no conocéis es al que yo os vengo a predicar. Y este es así, así, así. Y ya cuando habla de la resurrección, como ellos están fuera de toda lógica, el tema de la resurrección. Y hoy en día, si tú hablas a alguien de eso, dice, ¿a dónde vas, no? Sí creen los espíritus, la gente es increíble. Creen los espíritus, creen que en la Ouija, en el tarot, en no sé qué, pero sin embargo después le preguntas, bueno, ¿y tú crees en Dios realmente? No, en Dios no, pero en los espíritus sí. Tú te quedas ahí como diciendo, bueno, esto no lo entiendo. Si tú crees que hay vida después de la muerte, pues alguien es el que te da esa vida, no que es tú mismo, ¿no? Entonces, es simplemente lo que quería exponer, nada más. Muy bien. Sí. Dice el necio en su corazón no hay Dios, también dice el Salmo, ¿no? O sea que la palabra necedad es muy, muy, muy interesante, ¿no? La expresa, por un lado, un desconocimiento y también una voluntad, ¿no? Pues se supone que también cuando dice necio en su corazón no hay Dios, es que no teme tampoco el juicio, ¿no? Por la expresión del Salmo, ¿no? Que está diciendo, vive como vive, como si realmente no creyera que fuera a haber una retribución para lo que hace, ¿no? Y en la incredulidad también ves siempre ese aspecto, por un lado, moral, ¿no? O sea, que es como una ofensa, una culpa, pero por otro lado, ese aspecto también como intelectual, no creer, no saber, no conocer, ¿no? Entonces, como que te confunden a veces los dos aspectos, pero son ambos, ¿no? Es como que tuviera una realidad, las dos cosas, ¿no? O sea, fuera por un lado un aspecto moral, pero también un aspecto intelectual. Entendí que cuando seremos transformados, nuestra personalidad será. Ahora pregunto si esa personalidad no es transformada también. También, ¿no? Sí, Porque una cosa es el cuerpo transformado y otra cosa es la personalidad. Y otra la personalidad. Sí, eso lo pensé yo cuando lo escuchaba a Marías. Porque Marías tiene una filosofía personalista, ¿no? Que era de origen francés, que venía de Manuel Munier, y que había introducido un poco el pensamiento de Ortega y Gasset, que era un pensamiento menos cristiano, digamos, que la había, ¿no? Era como la variante cristiana del pensamiento orteguiano, ¿no? Pero, claro, esa idea de esa personalidad se basa muchas veces como en un concepto pagano, ¿no? Una especie de inmortalidad del alma, ¿no? Que era lo que estaba él presentando, ¿no? Él no creía que eso que llama alma se pudiera destruir porque es una realidad indestructible que se mantiene más allá de la muerte. Y claro, eso también suena mucho a un concepto pagano, ¿no? De una personalidad intransferible, que intocable, que siga más allá de la muerte. Y efectivamente también yo creo que la personalidad se transforma en un sentido, ¿no? O sea, que no es que seas exactamente tú como es ahora, ¿no? Yo no me imagino cómo seré sin pecado, ¿no? O sea, está absolutamente marcado por ello que es que no me cabe en la cabeza como, o sea, es como que lo distintivo tuyo fueran rasgos de la caída, ¿no? Que te marcan de la forma de lo que tú eres, ¿no? Esos defectos que tú justificas, ¿no? Siempre, ¿no? Ese es tu carácter, ¿no? Tus frustraciones, ¿no? Que no le quieres llamar pecado, ¿no? Y simplemente son tus frustraciones en la vida, pero tanto de lo que es característico tuyo forma parte de lo pecaminoso, que no te imaginas qué sería yo sin pecado, o sea, estás tan marcado por esa realidad que es como si la naturaleza, ¿no? Es otro término que en la teología se ha utilizado mucho, ¿no? Más que personalidad. En la teología cristiana mucho hablan de la naturaleza, ¿no? Cómo es afectada de esa forma por el pecado y cómo también el Señor Jesucristo produce una nueva naturaleza, ¿no? En ese sentido, una nueva personalidad, un cambio en nuestro ser, ¿no? Eso sí que parece una teología más cercana a la Biblia, aunque todas estas categorías siempre se quedan un poco abstractas, ¿no? Filosófica, la persona, naturaleza, claro, son conceptos de la antigüedad, de la filosofía, pero no estrictamente bíblicos, ¿no? ¿Cómo lo describes eso
en términos bíblicos, ¿no? La Biblia parece como siempre como más paradójica, ¿no? Tiene a veces como afirmaciones que parece difíciles de conciliar y por eso es que la sabiduría humana intenta conciliar lo irreconciliable, ¿no? Intenta como darle alguna lógica a cosas que no estás contento como se mantiene, ¿no? Pero es como si la fe también supusiera aceptar, ¿no? Esas paradojas, cómo puedes ser tú mismo y ser una nueva persona, ¿no? Diferente, ¿no? Como aparte de lo que por la fe, ¿no? Creemos que podemos llegar a ser mucho más de lo que hemos sido y de lo que somos ahora, lo que seremos, ¿no? O sea, y tú mismo serás lo que vas a ser, ¿no? No solamente lo que has sido, lo que eres ahora, ¿no? Sino que ese ser fuera también proyectado al futuro, como la salvación también es pasada, ¿no? En lo que Cristo ha hecho es presente, pero también es futura, ¿no? Tantas veces, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? Que aguardamos una salvación futura, como si no la tuviéramos todavía, ¿no? Como si todavía no lo hubiéramos alcanzado, ¿no? Pero que es verdaderamente tan salvación como la pasada, la presente, ¿verdad? Pues leo la última aportación desde el chat que dice: soy Gloria y quiero dar las gracias a José de Segovia por las explicaciones tan claras de la palabra de Dios y así poder entenderla mejor. Es de mucha bendición y el Señor le bendiga. Y terminamos, si os parece bien, damos gracias otra vez a José por estar con nosotros. Es un privilegio escucharte. También a los que habéis estado aquí presentes, a los que están conectados a través de Zoom. Recordar que el próximo 13 de mayo es la última charla de esta serie y os emplazamos pues a los presentes que estáis otra vez aquí y a los que estáis online también. Muchas gracias a todos. Y si queréis podemos tomar un café arriba. Hay un café que podemos tomar. Muchas gracias. Gracias.